Perfecto, ya comenzamos. Buenos días, espero que todos Buenos estén muy días. bien. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. Hoy nos convoca la trazabilidad y la verificación de datos para la ley REP, dirigido a productores. Antes que todo, les pido que escriban en el chat su nombre y empresa para que nos podamos conocer entre todos. Muchas gracias. Este webinar lo desarrollaremos en conjunto con Nesko Kuzmisic, gerente de operaciones y economía circular en ProRep, e Ignacio Godoy, gerente de operaciones y consultor REP en Acción Circular. Este webinar nace desde Acción Circular y ProRep para todas las empresas generadoras que estén afectas a la ley REP y que estén en la búsqueda de mejorar los cumplimientos que exige esta ley. Les recuerdo desde ya que pueden dejar sus preguntas en la ventana de comentarios para ser respondidas al final de la presentación. Dejaremos ahí unos minutos para todas las dudas. Así que, sin más, le dejo la palabra a Nesko para que pueda iniciar la presentación. Nesko, ahí tú Perfecto. me confirmas, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, estoy Perfecto. aquí en control de la presentación. Bueno, lo Buenísimo. primero, buenos días, muchas gracias por estar acá. Em, voy a comenzar mi presentación desde el comienzo y que es hacer alusión a lo que es la ley REP. ¿Ya? Bueno, la definición que usa el Ministerio de Medio Ambiente, la más concisa que tiene, es que es un instrumento económico de gestión de residuos. Hay varias definiciones que se usan. Otra, por ejemplo, de la OECD, es que es un enfoque de política ambiental en que la responsabilidad de un producto por parte de los productores se extiende a la etapa posterior al consumo dentro del ciclo de vida de un producto. Básicamente, lo que busca la ley REP, que es una como política pública, la podemos llamar herramienta o instrumento, que ya lleva más de 30 años, es tratar de impulsar la economía circular. ¿Ya? Y es dejar esta economía donde un producto termina después de su uso linealmente como desecho y poder volver a valorizar ese producto y incorporarlo nuevamente al ciclo productivo. Esta política que nosotros la tenemos como ley desde el 2016, nace en Europa en los años 90 y por lo tanto en un principio, imagínense, en los 2000, esto solamente refería a los esquemas o sistemas de gestión REP que hay en envase y embalaje, estaba concentrado en Europa y ya en el 2018, ahora más aún todavía, hay alrededor de 50 sistemas de gestión de envase y embalaje en el mundo, está extendido en gran parte de los países, al menos que tienen políticas ambientales. ¿Ya? Esto tampoco se nos ocurrió a nosotros de la nada, es parte de las exigencias que nos impuso la OECD al ser miembro. Así que ya ahora ya estamos, obviamente, como muchos de aquí saben, en tierra derecha. Este año comenzó ya a operarse la ley REP, primero con neumáticos y ahora a partir de septiembre con envase y embalaje. Así que eso como introducción. ¿Cómo funciona la REP en la práctica? ¿Ya? Y aquí nos vamos a envase y embalaje, pero esto es común a todos. Los productores, que son básicamente los regulados, tienen que organizarse y formar o adherirse a un sistema de gestión. Aquí el nombre es sistema de gestión, podría tener otro nombre, en otros lados se llaman organizaciones de responsabilidad extendida, en fin, pero acá se llamaron sistemas de gestión. Y acá en Chile son corporaciones sin fin de lucro. En la mayoría de los países del mundo también son sin fin de lucro, hay algunas que tienen fin de lucro, pero acá quedó así. Y es esta entidad la que cumple las obligaciones de los productores y se relaciona con los otros elementos de la cadena. Por lo tanto, la responsabilidad de los productores es la de financiar estos sistemas de gestión y cumplir con sus obligaciones a través de un sistema de gestión. Básicamente lo que dice acá es, si bien la obligación es individual y las metas son individuales, la forma de cumplimiento es colectiva a través de un sistema de gestión. Y esto, el leitmotiv de los sistemas de gestión es cumplir las metas de los productores. Así que, y eso, bueno, lo tienen que hacer a través de distintas formas, puede ser operativo, puede ser a través de trazabilidad,
y presentándole obviamente a la autoridad distintos tipos de informes para confirmar ese cumplimiento. ¿Cuáles son los roles dentro de la ley REP? Los productores, básicamente, y en términos simples, es quien comercializa un producto, quien lo introduce por primera vez en el mercado nacional. Esa es la primera excepción. Después, pero también está la de si lo venden bajo marca propia y se importan un producto envasado para uso profesional. Entonces, cualquier empresa que tenga alguna de esas tres alternativas, hay algunas que, por ejemplo, no comercializan, solamente importan y fabrican otra cosa que no genera un envase, por ejemplo, podría ser una minera. La minera no comercializa productos envasados, o lo que hace, o por ejemplo, una exportadora, pero sí importa materia prima. Y por lo tanto también es sujeto de obligaciones. No es la única figura que está regulada en la ley. También está el rol de consumidor industrial, que puede ser también de las mismas empresas productoras. Los productores pueden tener dos formas de estar dentro o estar obligados dentro de la ley, como productores, pero también en su rol de consumidor industrial. Así como el rol de productor es de los envases que salen hacia afuera, en la mayoría de los casos, el rol de consumidor industrial es respecto a los envases y embalajes que se generan adentro de la planta, de la fábrica, del patio trasero de una empresa. Y respecto a eso también se generan obligaciones, que la vamos a ver más adelante y también va a ser materia de lo que vamos a conversar en otro seminario respecto a la trazabilidad, específicamente el rol de consumidor industrial. Y luego está el rol de los sistemas de gestión, que como ya vimos, es básicamente es el mecanismo instrumental bajo el cual se cumple la ley por parte de los productores. Aquí en Chile, bueno, hay muchos modelos de ley REP. Acá en Chile se aplicó el modelo de Bélgica, en el cual están bien definidos es decir, y se diferencian y tienen metas diferenciadas los envases domiciliarios de los no domiciliarios. Esto, que está presente en pocos países, ya la Comunidad Económica Europea ya lo está viendo como algo es decir, está impulsando que los países vayan hacia allá. ¿Por qué? Porque en muchos casos donde no está diferenciado eso, el reciclaje que ocurre de envases a embalajes industriales o no domiciliarios, que en general están más limpios, están más accesibles, subsidian el cumplimiento global o de los envases domiciliarios. Y por esto el caso de Bélgica se analizó y un caso bastante exitoso donde se separaron las metas y Chile de forma como, bastante premonitoria fue hacia allá y hacia allá está yendo Europa en este momento. Así que por lo tanto estamos adelantados en ese sentido. Así que tenemos metas y sistemas de gestión para envases domiciliarios y para envases no domiciliarios. ProRep, que es el caso que yo les voy a presentar y en el cual tengo más cercano, es un sistema de gestión exclusivamente para envases y embalajes no domiciliarios. Y estos son los típicos envases no domiciliarios. Estamos hablando de tambores, bidones, IBC, maxisaco, en fin, cajas, todo lo que sean envases secundario y terciario, por definición, son no domiciliarios. Y esta es una hoja de ruta, para que vean. No voy a partir por acá porque esto ya está básicamente cumplido, que es cuando se aprueba la ley, después cuando sale el reglamento de envases y embalaje, pero a partir del 2022 es cuando ya empieza esto a entrar en tierra derecha con la presentación de los estatutos, al menos en el mundo de envases y embalaje, de 3 sistemas de gestión. A fin de año fueron aprobados por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica, y el paso siguiente es la elaboración de los planes de gestión. Y eso lo tiene que hacer el sistema de gestión. Una vez que está formalizado y puede ya tener una personalidad jurídica, tiene que elaborar el plan de gestión, que es finalmente el documento que aprueba a los sistemas de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Que la estrategia de cumplimiento respecto a la base que le declara el Ministerio de Medio Ambiente está en el fondo habilitado, lo habilita para cumplir las metas en los años siguientes. ¿Ya? Entonces, en ese plan de gestión, que es la primera instancia que se tenía que entregar en septiembre del año pasado, tenían que estar definidos los productores que ingresaban a la ley. Perdón, que estaban en el fondo en capacidad de cumplir el primer año de obligaciones. Entonces, aquí pasó que, bueno, los que llegaron en ese momento y eran parte del sistema de gestión, pudieron ser parte de este plan de gestión, pero no se preocupen que hay una alternativa que viene en el fondo, porque ahí de alguna forma se cierra
el plazo, y uno podría decir, bueno, pero hay muchos productores que no fueron parte de esos planes de gestión y que quieren cumplir igual la meta del 2023 que comienza en septiembre. Ya. Hay otra alternativa que es la actualización del plan de gestión, y que es algo que nosotros visualizamos para junio más o menos de este próximo año, donde después que se aprueba el plan de gestión, y en el fondo todas las empresas que han ido ingresando a nuestro sistema, me imagino que los otros igual, y las que ingresen hasta cierta fecha, tiene que haber un corte, van a poder ser parte de ese plan de gestión 2.0 de alguna forma, o actualizado. Y bueno, a partir de ahí ya viene lo que es el cumplimiento, que comienza el 16 de septiembre del 2023. Por lo tanto, a lo que voy, si bien hay empresas que están en incumplimiento, no hay todavía de parte de la Superintendencia, del Ministerio de Medio Ambiente, si no van a multar a nadie todavía. No están esperando, todavía en marcha blanca, pero de todas maneras las empresas tienen que estar dentro de un plan de gestión, porque como vamos a ver, si no están dentro de un plan de gestión, es decir, que si no están dentro de un sistema de gestión, arriesgan multas bastante grandes. Respecto al cumplimiento de metas, ¿ya? ¿Cómo visualiza un sistema de gestión? ¿Y por qué también es tan importante para lo que estamos tratando ahora, que es la trazabilidad? En el mundo no domiciliario, a diferencia del domiciliario, los sistemas de gestión funcionan a partir de información, a partir de la valorización que efectúan los consumidores industriales. Así, con el mundo domiciliario, los residuos están en las casas y los sistemas de gestión tienen que ir a buscarlo. En el caso de los residuos industriales no domiciliarios, están en los patios traseros de las empresas. Y por lo tanto, eso es lo que requiere recuperar. El tema es que eso ya está ocurriendo. Las empresas tienen gestores autorizados, contratados. Por lo tanto, la forma más eficiente es tratar de incorporar esa información al cumplimiento. Lo que ven los sistemas de gestión son materiales, no ven envases de embalaje, no ven, es decir, ven obviamente los envases de embalaje, pero las características de cada uno de ellos, para efectos del cumplimiento y para efectos de las metas, es respecto a su materialidad. Entonces, esto funciona como un pool, y un pool de materiales. Cada empresa declara la materialidad de alguno de sus envases, y esto también tiene que ver con la libre competencia. El sistema de gestión no puede tener a la vista la estrategia comercial de las empresas que están dentro de su sistema. Es decir, uno podría tener, qué sé yo, el mercado, el 80% del mercado, y si sabe los productos y en qué porcentaje están y las cantidades, básicamente tendría toda la información del mercado, y esa información es estratégica de la empresa. Entonces los sistemas miran la materialidad. Y respecto a esa materialidad y el total de lo que declaran sus socios, es que se cumple la meta. Entonces, como ejemplo, si el total de las empresas que están en ProRed declararon para el año 2025 que en total pusieron en el mercado 100 toneladas el año anterior, es respecto a esas 100 toneladas que el sistema de gestión tiene que demostrar que hubo valorización. La meta para el plástico en el año 2025 es del 25%, por lo tanto serían 25 las toneladas que el sistema de gestión, 25 toneladas de plástico, que tiene que asegurar que haya un reciclaje, ¿ya? Lo mismo pasa con el cartón y con el metal. Un concepto importante de lo que acabo de decir: en un sistema de gestión colectivo, o cumplen todos o no cumple ninguno, ¿ya? Así que finalmente todas las obligaciones individuales se suman en este gran pool. ¿Cuáles son los riesgos de no cumplir, de no estar dentro del tiempo y no ingresar, por ejemplo, a un sistema de gestión? Algunas empresas pueden decir, bueno, si yo me espero un poco o entro en otros años siguientes, sí, perfecto, pero la multa, es decir, la falta es considerada gravísima dentro de la ley, y fija una multa de 10.000 UTA, que son unidades tributarias anuales, y que es un equivalente a 8 millones de dólares, ¿ya? También hay una multa similar por reportar o informar en forma falsa o subdeclarar, y también, al igual que el anterior, también se considera como una falta gravísima, ¿ya? El no cumplimiento de metas tiene también una multa de 5.000 UTA, una falta grave, y la de no informar los envases de embalaje al Ministerio de Medio Ambiente o al sistema de gestión es considerada leve, pero
no deja de ser, son $800.000. Esa, por si acaso, para los que no sepan, desde el año 2017, que las empresas tienen que informar en el sectorial REP de ventanilla única los envases y embalajes que ponen en el mercado. Hay muchas empresas que se vienen a enterar ahora de que esa obligación existía, y la superintendencia comenzó a oficiar a algunas empresas para que esto también ocurra. Respecto a esa información, hasta este año va a ser el último año donde se va a informar a los dos lugares, tanto al Ministerio de Medio Ambiente como a los sistemas de gestión. A partir del próximo año, solamente a los sistemas de gestión a quienes se va a reportar los envases de embalaje. Ya, esto voy a tratar de ir rápido en esta parte para no confundirlos, pero cuando me refería de que en el caso de los envases industriales, el cumplimiento era en función a la trazabilidad y al monitoreo, se basa en este modelo. Este es el modelo que tiene Valipack en Bélgica, que es el sistema de gestión no domiciliario, y se basa en este cuadrito. Los productores informan al sistema de gestión y pagan en función de lo que introducen en el mercado. Básicamente un P por Q. La tarifa es igual para todas y conocida, se multiplica por la cantidad de cada una de la tarifa de cada una de las categorías. El productor, a su vez, le entrega sus envases de embalaje a un consumidor industrial, y ese consumidor industrial, por eso tan importante dentro de este modelo, es quien valoriza a través de un gestor los residuos que genera en su patio trasero. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema de gestión? Impulsar o reforzar o incentivar que haya una separación de los envases de embalaje a nivel de consumidor industrial. Para eso pueden entregar incentivos también, y lo que obtiene de vuelta es la información de la valorización. Pero ¿quién sabe esa información de esa valorización? Es el gestor. Entonces es el gestor quien comprueba que lo informado por el consumidor industrial es efectivo y que termina en reciclaje, ¿ya? ¿Por qué el sistema de gestión no actúa acá a nivel operativo? Porque este es un mercado que ya funciona y que existe. Si tuviese que licitar la recolección, recibir los residuos, finalmente de partida estaría compitiendo de forma, es decir, generaría una distorsión en el mercado, y se anularían los contratos que ya existen, en fin. Entonces, eso y la industria en su momento de gestores fue muy contraria a que el sistema de gestión interviniera en este punto, ¿ya? Entonces, este esquema básicamente es un esquema de trazabilidad, por eso es tan importante. Yo les voy a contar finalmente de cuáles son los flujos de información que se requieren para este modelo. Pero antes de contarles de que, claro, ¿por qué también este modelo? Es porque es el modelo más costo efectivo que existe en Europa a nivel de tasas de cumplimiento de meta y a nivel de costos que tienen para las empresas. Esto es Valipack el año pasado. Valorizó en total el 93,4% de los residuos industriales. Allá tiene meta la madera, el 91% de la madera, el 87% del metal, el 62,6% del plástico y el 100% del cartón, que del sistema de 7.200 empresas que forman parte de Valipack, fueron efectivamente valorizadas. Para lograr eso, ¿qué es lo que tiene desarrollado? Básicamente dos herramientas. Una son los incentivos a nivel de consumidor industrial y otra a nivel de proyectos de circularidad, donde ahí trabaja con todos los actores de la cadena para lograr mayores tasas de no solamente de separación, sino de incorporación y de uso también de los materiales reciclados que resultan de todo este proceso. Que sin eso tampoco se cumple finalmente que la valorización sirva para algo. La idea es obviamente que esto vuelva al ciclo y se deje de consumir materia prima virgen y se reemplace por materia prima reciclada. Entonces, para poder cumplir, ¿qué es lo que tiene que hacer una empresa? Y esto voy a dar el caso un poco de lo que estamos haciendo nosotros en ProRep. Primero que nada, tiene que levantar los envases de embalaje. Tiene que calcular bien la cantidad de envases de embalaje que introduce en el mercado. Para eso, el cruce es SKU, ventas por SKU, por el peso correspondiente al envase de embalaje. Ahora, hay en algunos casos donde también se puede hacer una extrapolación. Por ejemplo, en el film, si una empresa compró bobinas de film o lo mismo los pallets, puede perfectamente calcular el peso de una y de cuántas compró en total
y así aproximarse a la cantidad de embalaje que puso en el mercado. Pero eso es algo que tienen que hacer las empresas para poder cumplir, y como les digo, está la obligación de que esa información sea fidedigna y la autoridad puede llegar a fiscalizarla, ¿ya? Entonces, es algo que necesita trabajo. Se entiende también que en primer año muchas empresas están partiendo con esto y están comenzando de a poco a tener una mayor idea de lo que tienen, pero algo fundamental, y que la metodología que ocupen es fundamental. Y hago hincapié en esto porque si nos remitimos netamente a lo que dice el decreto dice que tienen que entregar para comprobar lo puesto en el mercado las facturas de venta. Y aquí probablemente hay varias empresas, entenderán que eso no sería ni fácil de conseguir, ¿ya? Habría muchos problemas para poder obtener las facturas de venta, pero el principal problema es que no sirve para nada, porque no sirve como medio de verificación de lo puesto en el mercado, porque la venta no necesariamente hace alusión a algún tipo de envase, y menos al peso de los envases. ¿Quién podría procesar esa cantidad de información? También una locura. Entonces, lo que estamos viendo con el Ministerio, con la Superintendencia, es poder ver otras formas para poder comprobar el POM que llamamos, que es Put on the Market, que es lo puesto en el mercado, y que reemplace esto que está en el decreto, que no tiene ni pie ni cabeza. Una vez teniendo estos datos, se habilitan las empresas, obviamente, para reportar en las plataformas que los sistemas de gestión tengan. Entonces, van a dejar de declarar en el Ministerio de Medio Ambiente, en ventanilla única, y van a poder declarar en el sistema, habilitándose para ello una vez que son parte del sistema de gestión. Tienen que informar en esta plataforma, pagar obviamente a los sistemas el equivalente en el fondo de este P por Q que les decía yo, de la declaración anual, por ejemplo el 2023, se paga en el 2023, luego se tiene que informar al Ministerio de Medio Ambiente, al menos por este año, en 30 de junio de este año también va a tener que informarse algo similar, y eso es lo que nosotros buscamos, en el fondo, que sea equivalente la información al sistema de gestión de la que después se tiene que reportar en ventanilla única. Y después, bueno, obviamente asegurarse de ser parte del plan de gestión, porque es lo que finalmente es el documento donde el Ministerio de Medio Ambiente va a saber exactamente qué empresas son parte o no parte del sistema. ¿Cuáles son las categorías? ¿Qué es lo que tiene que saber una empresa, un socio, un sistema, para declarar en cada uno? Lo primero es saber si es envase y embalaje, ¿ya? Eso es lo primero. Y después saber si es domiciliario o no domiciliario. Hay un catálogo que elaboró el Ministerio de Medio Ambiente que define y se enlista una cantidad de productos gigantescos, y donde se dice esto es envase y esto no es envase, embalaje. Por ejemplo, puede ser ese envase, embalaje, estas como folletos que vienen en las cajas de un aparato eléctrico o cualquier electrodoméstico. Bueno, efectivamente sí es un envase para efectos de la ley, ¿ya? O por ejemplo, alguien se puede preguntar si los productos que yo tengo en bodega o en stock, ¿los tengo que declarar o se declara lo que yo comercializo? Bueno, es lo que se comercializa. Entonces, hay ahí varias preguntas respecto a cuál es el alcance de la obligación para el productor. Después de determinar si es domiciliario o no domiciliario, para poder reportar tiene que saber si es reciclable, no reciclable, y si es retornable o reutilizable. Lo retornable o reutilizable tiene costo cero dentro de los sistemas, pero para eso tiene que también demostrar que son efectivamente reutilizados y dónde. Y tiene que ser un uso industrial. Por lo tanto, en eso también es muy importante la trazabilidad, porque el Ministerio de Medio Ambiente, para entregar ese incentivo, tiene que tener la verificación de que efectivamente eso fue reutilizado. Luego se divide por categorías. Aquí no hay una división por tipos de plástico, ni por tipo de envase, sino sencillamente si es papel y cartón, metal, plástico, y si es no reciclable, ese es un ítem que nosotros al menos agregamos. Y esos van a ser los ítems, las cantidades que se tienen que declarar en toneladas en cada una de esas categorías o ítems tarifarios, ¿ya? Después determinar si son peligrosos o no peligrosos, ¿ya? Para conocer más también de los envases, si son primario, secundario y terciario. En nuestro caso, secundario y terciario los tenemos, se declaran juntos, ¿ya?
Los envases primarios son los que tienen contacto con el producto, los secundarios y terciarios, básicamente en la caja, el secundario, y los embalajes es todo lo que tiene que ver con el transporte. Y bueno, tenemos nosotros una plataforma que hemos ido desarrollando para que las empresas puedan declarar, esta es una visualización de más o menos cómo es, se tienen que ingresar, identificar, se reporta, se envía y después se obtiene un certificado, y ya a partir de eso después se factura inmediatamente una vez que se envía esa información, y los plazos, al menos nosotros, realmente están hasta el 20 de marzo para las empresas que ya son parte de ProRed y ya han levantado o ya llevan un año también, ya han levantado en años anteriores y por lo tanto no debiera costar tanto, y tienen la plataforma para poder enviar esto. Y finalmente, bueno, que aquí les debe interesar mucho, cuál es el costo que tiene o cómo se calcula para las empresas. Como les decía, volviendo al ejemplo del P por Q, el P va a ser es el precio, la tarifa, ¿ya? Que es anual para el caso de los sistemas de gestión. Este año va a ser más bajo en todos los sistemas de gestión porque el cumplimiento solamente aplica para los meses de septiembre en adelante. Y ese costo, que en este caso está en UF por tonelada, se multiplica por la cantidad en cada una de estas categorías que puso en el mercado alguno de los productores. Si un productor puso 100 toneladas de cartón, va a multiplicar 100 por la tarifa, que en este caso es 0,07 UF la tonelada. Y ahí va a dar el costo en UF asociado al cartón. Lo mismo metal, lo mismo plástico, la sumatoria de todo eso va finalmente a constituir el costo anual del sistema. ¿Por qué también es importante, como les decía yo, la trazabilidad? Porque se tiene que demostrar que los envases reutilizables y retornables fue efectiva esa circunstancia, y eso va a tener un costo cero, porque no se consideran puestos en el mercado para el Ministerio de Medio Ambiente. Y la madera por ahora no tiene metas, pero sí se tiene que informar. Probablemente en unos años más sí va a tener metas, así que por lo menos se va a generar esa información. Y por último, ¿por qué es importante una buena trazabilidad? Primero porque puede reducir costos, ¿ya? Como les explicaba yo, es decir, hay muchas empresas, hay mucho potencial ahora que hay un costo asociado a los envases de embalaje para avanzar en cuanto a retornabilidad y reutilización de las empresas. Hay, en el fondo, es costo cero dentro de los sistemas de gestión. Entonces, por ejemplo, proyectos que tal vez tenían las empresas de reemplazar tambores o bidones por IBCs, que son estos contenedores de 1000 litros que retornan, no tenía mucho sentido, ahora puede tenerlo porque significa un ahorro directo en los sistemas de gestión, pero para eso se necesita una trazabilidad, se necesita saber dónde llega un determinado producto, se le entrega a un gestor y hasta ahí llega el conocimiento de lo que pasa con ese desenvase por parte de un productor o consumidor industrial. Después, muchas veces ni siquiera el gestor que lo limpia y todo sabe dónde termina, porque se vende todo un mercado de envases y embalajes reutilizables, no retornables, porque el retornable retorna al mismo dueño, pero los reutilizables sí. Y eso se tiene que trazar para determinar si es posible contabilizarlo como reutilizado y en ese caso pagar cero. Después, porque también sirve para generar un montón de indicadores, de huella de carbono, permite saber el impacto de algunos envases, como por ejemplo hay una acumulación respecto a si es reciclable o no reciclable, y el no reciclable paga mucho más. Por lo tanto, eso también motiva a poder hacer cambios en el ecodiseño, por ejemplo, de un envase. Y luego también para evitar las multas, porque como les dije, el informar mal o subreportar se considera una falta gravísima. Todavía no está muy claro cómo va a ser el mecanismo de fiscalización respecto a eso, pero sí es importante que las empresas tengan y conozcan bien los envases que ponen en el mercado y el destino finalmente que tienen, ¿ya? Y de lo contrario pueden ser afectos a multa. Y eso es la exposición que tenía para ustedes. Así que muchas gracias. Veo muchas preguntas, pero ahí al final las vamos a resolver todas. Gracias, gracias, Nesco. Ahora me toca a mí. Soy Ignacio Godoy. Hola a todos y a todas. Soy de Acción Circular. Nosotros somos una empresa de reciclaje y tecnología. Entonces ahora vamos a seguir con lo que es la trazabilidad también.
cómo se mueve el flujo de residuos en general y los aportes que puede tener la tecnología y nuestra tecnología para hacer así ciudades más inteligentes y más eficientes con respecto a la generación de residuos. Bueno, ¿qué trazabilidad? La ley REP 24.000, o sea, la ley 20.417 nos dice que básicamente es un conjunto de procedimientos que están asociados básicamente a todo lo que está relacionado con el residuo a lo largo de la cadena de manejo. Cuando hablamos de esto, básicamente son todos los aspectos que interfieren en el residuo. Y esto va desde su generación, cómo se almacena, cómo va, a dónde va a terminar, si es que va a disposición final, si es que se va a valorizar, qué tipo de valorización, etc. ¿Cómo definimos el manejo? En 3 pasos, simplemente. De manera corta, tiene que ver primero con el almacenamiento, recolección y transporte, pretratamiento y tratamiento. Muchas veces uno como consumidor está acostumbrado a decir que recicla cuando recién uno va al contenedor, o cuando va a su punto verde, o al punto limpio, etc. Pero hay que quitarnos un poquito de esa idea, porque recién ahí es donde empieza esta cadena de manejo asociada a la trazabilidad. Recién ahí, cuando yo empiezo a generar un residuo, empieza a seguir esta cadena para saber dónde terminan, básicamente. ¿Por qué no importa saber dónde terminan nuestros residuos? Porque obviamente eso nos va a servir para minimizar futuros impactos o impactos generales asociados al medio ambiente. Pero también pasa mucho que se desconoce esto de la trazabilidad. Lo tenemos muy teórico todavía. Muchas veces nos encontramos con noticias de este tipo, que es del año 2021, donde nos dimos cuenta que la Municipalidad de Providencia se querella contra la empresa que le hace los retiros de reciclaje porque juntan y se llevan todo y lo mezclan con la basura general. Bueno, esto pasa básicamente porque se pierde la trazabilidad. Sé quién me lo retira, sé quién lo almacena, pero no sé a dónde se va. Por esto es necesario contar con todas las herramientas para tener la trazabilidad de nuestros residuos. Y aquí es cuando también nos aporta la tecnología en este sentido. También existen otro tipo de externalidades, no solo como esta, como de perder la trazabilidad de nuestros residuos. Generalmente cuando perdemos esta trazabilidad o este manejo, existen ciertos impactos que podemos ver básicamente en la sociedad. Primero están los microbasurales. Sabemos que si no los gestionamos bien, se crean microbasurales. Aproximadamente en Santiago hay unos 850 aproximadamente, lo que es bastante. También se debe básicamente a la cultura del reciclaje y a la participación. Muchas veces tenemos en cuenta que los niños saben más de este tema, pero si lo llevamos a un tema más adulto, sí es un desafío, sí cuesta. Pero tenemos la ley REP, que básicamente que a pesar de que cueste, es una obligación, que tenemos que cumplir con esto. También hay otra externalidad que está asociada al aumento de la huella de carbono. Sabemos que tenemos que transportar estos residuos de alguna manera. Sabemos también que la tecnología nos puede aportar para hacer más eficientes estas rutas, pero esto también lleva asociado un aumento en la huella de carbono por la emisión de los gases de los diferentes vehículos, y también otras emisiones que pueden provenir de los propios procesos de reciclaje o valorización de ciertos materiales. También existe otro desafío que tiene que ver con el descarte versus la valorización. Hoy en día es mucho más barato botar a la basura que reciclar. Casi nadie paga por su basura. Muchas veces la cuota es mínima o es poca o se atrasan los pagos, pero con el tema del reciclaje es mucho peor. Es mucho más caro, cuesta más, la logística tiene que ser un poco más pensada porque no todas las plantas reciben todo. A veces cuando uno retira vidrio lo lleva a una empresa, y el cartón a la otra, y el aluminio a la otra, etc. También, como lo vimos en la noticia, confiabilidad y trazabilidad. Si nosotros sabemos que para qué separo, si todo se va todo junto, se pierde la confiabilidad. Y cuando pasa eso, se empieza a perder este incentivo de querer reciclar, de querer aportar, ya sea de forma individual o de forma empresarial, etc. También de lo que se nos viene tiene que ver con la infraestructura. Muchas veces pasa que cuando trabajamos con recicladores de base o cuando pensamos en reciclaje inclusivo, que básicamente es poner a estas personas que se dedican a la segregación a trabajar,
la principal brecha tiene que ver con la infraestructura. No existe el equipamiento tanto personal como para tratar, como para moverse, etc. Y también otro desafío tiene que ver con la competitividad. Todavía no hay muchos incentivos para el reciclaje. No hay muchos incentivos generales como para ser un aporte al medio ambiente. Básicamente el único incentivo que tenemos es no ser multados, pero no tenemos ningún beneficio más concreto que nos pueda ayudar a facilitar o a disminuir los costos asociados a la cadena o a la ruta del reciclaje. Y aquí es donde entra la trazabilidad, donde básicamente es informar dónde se genera el tipo de residuo, el volumen, quién lo transporta y a dónde se va. Si es que se va a una planta valorizadora, si es que se va a relleno, o si es que fue a dos lugares diferentes, etc. Es importante tener el control de esta información, porque así también nos ayuda al cumplimiento red. Aquí es cuando se empieza a vincular. Porque si yo conozco la trazabilidad de mis residuos, conozco los residuos que genero, tengo esa información para ya usarla a futuro en red. Recordemos que la red tiene una duración de 12 años de aplicación, donde cada año van aumentando estas cuotas. Por eso es necesario tener un levantamiento de información lo más detallado posible, porque como nos mostró Nesco, cada material tiene un valor independiente de otro. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas ahora y qué me toca hacer como consultor? El tratamiento de información de líneas de base. ¿Qué es la línea de base? Básicamente es una descripción detallada de todos los productos del OSKU y el tipo de material, y también el tipo de categorización, si es que envase primario, secundario, terciario, retornable, no retornable, etc. Básicamente, esta información o este levantamiento de información nos va a ayudar para conocer las toneladas puestas en el mercado de envases y embalajes, saber si hay retornabilidad y además la categorización y subcategorización de los diferentes materiales. Tener un levantamiento de línea de base también entrega otros tips que pueden ser útiles para una empresa. Siempre digo que hurgueteando en la basura o en los residuos se puede descubrir mucho el funcionamiento de una empresa. Si yo tengo la línea de base de una empresa de 200 SKU, puedo identificar al tiro qué producto es el que más genera, el que menos genera, cuál es el más óptimo, cuál genera más plástico, cuál genera más cartón, cuál tiene más envases secundarios, y eso también nos permite tomar acciones justamente en estos productos que se salen sobre la norma. También hay un tema importante que tiene que ver con que eliminar las hojas de cálculo en general en la gestión de residuos. Si bien son sumamente útiles porque tienen un bajo costo, no necesitan conexión, nos pueden traer ciertos problemillas a futuro. A veces pasa que estas mismas planillas la toman dos personas diferentes o tres personas diferentes, y pasa que uno cambia la información, el otro no se actualiza, no lo sabe, entonces hay información errónea, además del tiempo que significa crear todas estas planillas y el tiempo que significa ir llenándola. Es muy diferente tener una planilla con 10 SKU a tener una planilla con 2000, 10.000 SKU. Porque si bien en la línea de base entran todos los SKU que son puestos en el mercado, y muchas empresas tienen miles y miles y miles. Todos estos deben estar detallados, el tipo de material, categorización, etc. Entonces es importante, sí, tenerlas, pero también es importante tener una visión a futuro y los aportes que nos puede hacer la tecnología, tanto en la trazabilidad como en la condensación de datos, que es uno de los principales aportes que tiene la tecnología, que básicamente tiene que ver con reducir los tiempos, tener una conectividad y obviamente estar más actualizado. Cuando trabajamos en línea es mucho más fácil porque la información llega de forma inmediata y de forma correcta. Otros beneficios, además de simplificar y optimizar los procesos, tiene que ver con reducir los costos operacionales, tanto horas hombres como otro tipo de costos. También se pueden generar o interpretar datos con mayor rapidez y nos permite cumplir con las normas ambientales. Tener todo en una base de datos, ya sea online o en un Excel, nos va a permitir cumplir
con todas estas cuotas y con todas las metas asociadas. Y aquí es donde entra la tecnología aportando. Existen diferentes industrias de la tecnología. Cuando hablamos de la industria 1.0, es la más primitiva, energía a vapor, los telares, qué sé yo. Luego viene la industria 2.0, que ya tiene que ver con una producción más en masa. Luego viene la industria 3.0, que tiene que ver con la automatización. Y ahora pasamos a la industria 4.0, que es la con la que trabajamos nosotros, que básicamente tiene que ver con estos sistemas inalámbricos que se pueden poner en diferentes cosas, o conocido como el Internet de las cosas, el Wi-Fi, la señal inalámbrica, las redes 4G, etc. Existen diferentes soluciones de cómo funciona esto. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con Pañihue, que ellos tienen unas campanas de aparatos eléctricos y electrónicos. Y justamente estas campanas funcionan con un sensor. Los residuos electrónicos no se generan tanta frecuencia como el vidrio o los otros tipos de materiales de postconsumo como el cartón o el plástico. Entonces, para poder monitorearlo a distancia, le instalamos uno de nuestros sensores que nos dice a tiempo real cómo va el llenado de esta propia campana. También lo que nos ayuda a nosotros la sensorización es que sabemos la distribución geográfica de estos sensores y además el estado en que se encuentra el contenedor. Si es que es necesario retirarlo, si es que hay que retirarlo pronto o si es que está básicamente en proceso de llenado. También dentro de esta plataforma existe un multiusuario, diferentes tipos de usuarios que pueden entrar a esta plataforma. Está el usuario matriz, quien puede pedir los retiros, hay un usuario transportista quien sube los retiros o puede aceptar los retiros, además de tener una parte donde nos indican los sensores, y hay otro módulo especial que es un módulo red, que lo vamos a ver más adelante. Las soluciones que aplican el Internet de las Cosas, ¿qué nos dice esto? Que podemos ahorrar hasta un 30% en costos de recolección. Se pierden estas recolecciones fantasmas que uno le dice cuando uno va a un punto y no hay material. Bueno, con la tecnología 4.0 nos podemos evitar esto y además tenemos el control de la trazabilidad. También hemos puesto sensores en diferentes tolvas para saber el monitoreo, el llenado y dónde están. ¿Cómo funciona básicamente nuestra plataforma de residuos? Tenemos un contenedor con nuestro sensor y el sensor avisa a la plataforma que es necesario hacer un retiro. Y de forma automática se gestiona con un recolector o un transportista quien se va a llevar el material y lo va a llevar a la planta de valorización. Y luego este reporte se sube a la plataforma, así el usuario tiene acceso a saber qué pasó con su residuo, qué día se retiró, quién lo retiró, qué patente, a dónde fue, etc. Y de forma nueva tenemos una plataforma, o sea, la misma plataforma tenemos un módulo red, que básicamente tiene que ver con el levantamiento de información, con la línea de base, para poder visualizarla de mejor forma, de forma más rápida, tener todo condensado en un mismo lugar. ¿Qué sección tiene? Obviamente un inicio, un administrador de SKU, la línea de base como tal y un historial de ventas. Beneficios, básicamente, se van a poder ver todas las materialidades de todos los SKU o de un SKU en particular, se pueden auditar fácilmente y además se pueden exportar e importar datos de forma automática y se pueden generar reportes. Todo esto asociado a la ley REP. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso del peso promedio por envase, del POM, de todo lo puesto en el mercado de los envases domiciliarios y de los envases no domiciliarios que también están asociados a estos SKU. Y aquí uno puede ver las diferentes materialidades, cómo se componen, porcentajes, etc. También se pueden administrar los SKU de forma independiente y así se pueden calcular o se pueden ver casos especiales. También se pueden subir de a uno en caso de que lleguen nuevos productos, que haya que pesarlos, etc. Y para finalizar, yo creo que ya ahora entramos a la sección de preguntas, así que muchas gracias. Ahí, Carito, te dejo la palabra. Muchas gracias, Ignacio Inesco, por su presentación y a todos también por ir dejando las preguntas en el chat. Vamos a intentar responderlas todas. Vi ahí también que Inesco estaba respondiendo en chat, así que voy a leer. Inesco, la actualización del plan de gestión se espera para junio de este año 2023. ¿Eso es cierto?
Sí, ahí estaba contestando algunas Ujú, porque claro, son tantas, son muchas. Pero ujú. sí, estamos viendo extender lo más posible ese plazo, ¿ya? Porque es una actualización del plan de gestión y por lo tanto tiene que alcanzar a revisarse por el Ministerio de Medio Ambiente y aprobarse. Como hay los cambios son de algunos capítulos, entonces no debiera ser el mismo plazo de los 60 días hábiles que tiene para revisarlo. Entonces, estamos en esos ajustes. Por ahora podemos decir junio, pero esperamos, ojalá, poder también que sea en julio o más, pero por ahora junio. Perfecto. ¿El pallet es considerado embalaje? Los residuos de ley REP en envases y embalajes se declaran por el grupo Código SLER 15 en SINADER, Sí. Ahí lo respondí directamente, ¿sí? pero sí, los pallets, dependiendo de la materialidad, se tienen que declarar en la categoría correspondiente. Si son de plástico, reciclable o retornable, si son de madera también, con la distinción de que la madera no tiene meta, por lo tanto no tiene costo dentro del sistema todavía. Pero, Per- pero sí, hay algunas ahí precisiones respecto a quién fue el que lo introdujo por primera vez en el mercado, qué es lo que se tiene que declarar, pero eso ya meritaría una respuesta más larga. Si están mis datos ahí, yo también puedo responder con más detalle. Perfecto. ¿Cuándo es el plazo para ingresar la información de envases y embalajes POM 2022 en la plataforma de ProRep? Y para los socios que ya han ingresado el 20 de marzo, porque eso ya saben, ya son parte del sistema ya como un mes desde que se habilitó la plataforma. Los nuevos que vayan ingresando van a tener ahí un plazo equivalente también para declarar. Perfecto. ¿Podemos saber como empresa cuántos de nuestros envases que salen a clientes se están valorizando en porcentajes? ¿Cuándo comienza? Es, ¿Cuándo podríamos sí. tener ese dato si fuese así? Sí, no es tan fácil determinar eso, por eso en el fondo la idea de la ley REP es actuar en términos agregados. Lo que importa no es tanto el envase de por sí, sino la cantidad de materiales que se van reciclando y aumentando cada año su valorización. Entonces, no hay ese link, es decir, podría existir, la trazabilidad sería perfecta de que cada envase saber dónde termina, pero por ahora no es así y los sistemas tampoco podrían obtenerla porque es información estratégica de las empresas también, a dónde van dirigidos y en qué cantidad. Entonces, pero sí a nivel de consumidor industrial, sí, si ellos reportan en el cliente y están dentro de la misma red del sistema de gestión y podemos saber en el fondo la valorización que efectúa el consumidor industrial, sí se podría tener alguna idea de que si terminan o no terminan en reciclaje sus productos. Perfecto. Eh, Patricio nos dejó una pregunta. Dice, no me quedó claro qué documentos de trazabilidad y o verificación se van a pedir. Guías de despacho, facturas, packaging list. Sí, es que hay una confusión entre el rol de productor y el rol de consumidor industrial y después el de gestor. Nosotros hicimos la división de este seminario en distintos roles. Entonces estamos en el rol de productor. Pero eso en el rol de productor, la declaración no requiere nada de eso, porque en el fondo lo que estaba pidiendo el ministerio y que lo estamos tratando de reemplazar es el tema de las facturas de venta, ¿ya? Porque no dice nada, no es un buen medio de verificación, ¿ya? Pero eso hubiese sido el medio de verificación para los envases e embalajes introducidos en el mercado. Todo lo que es packing list, no packing list, perdón, guía de despacho, ticket de pesaje, certificado de disposición final, son todos medios de verificación y antecedentes que se tienen que entregar, pero en la calidad de consumidor industrial. No todos los productores son consumidores industriales. Hay una pregunta también de una bodega. Ahí no estaría actuando esa persona como consumidor industrial, pero sí como productor. Hay consumidores industriales que no son productores. Una clínica, un hospital, una universidad, un puerto, una bodega, son consumidores industriales, pero no son productores, no introducen nada en el mercado. Entonces, pero la mayoría de los casos se tiene esa doble militancia, son productores y consumidores industriales. Perfecto. Sebastián nos deja una pregunta y nos dice, ¿cómo se va a corroborar que la información declarada de envases y embalaje es verídica?
Buena pregunta. Es lo que estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, de ver cómo podemos ver una metodología, porque ellos lo que fiscalizan son los informes que le entregan los sistemas de gestión, y esos tienen que estar validados con auditorías externas, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer y queremos hacer con los productores es ir preparándolo y generando una suerte de auditorías internas para ir revisando con ellos la metodología que están usando para calcular el POM, para que llegado el momento, si existen estas auditorías externas y que puedan incluso ir a fiscalizar adentro de las mismas empresas, que estén preparados para, ya, nosotros estamos haciendo esto bien y por lo tanto no tienen nada que temer. Pero las empresas tienen que hacer este levantamiento y lo tienen que hacer bien, y los sistemas de gestión no pueden ir a meterse en sus envases directamente a cuánto vendieron y cuánto no, pero sí, al menos en términos metodológicos, pueden preparar a los productores para que, si hay una fiscalización externa, puedan estar en cumplimiento. Perfecto. Si existiera un error en el ingreso de datos por mala Eso también verificación, lo respondí. ¿sí? Sí, no, Ya lo consulté. sí, Perfecto. sí. Entonces, creo, Diego aquí Barrientos nos agrega una pregunta, dice, si la valorización se logra una vez el residuo se reutilice o recicle para hacer materia prima, ¿qué sucede con los envases y embalajes que no son reciclables y no pueden ser reutilizados? Esos serían envases no reciclables, ¿ya? No entendí muy bien a lo que se refiere, en el fondo, si esa valorización es interna o no. Vuelven como a mezclarse un poco los roles de productor y de consumidor industrial. Un consumidor industrial puede valorizar por sí mismo los residuos que se generan como residuos en su patio trasero, o a través de un gestor autorizado. En el caso del productor, tiene que declarar todo aquello que se introduzca en el mercado, independiente de que incluso haya una valorización o él conozca que esos productos se están reciclando efectivamente. Esto como es un instrumento económico y, como digo, funciona a nivel global, no del producto y el envase particular. Perfecto. Sí. A ver, Hay una pregunta más sí, que es buena también, de Tumani, que también a me gustaría ver. ahí, Eh, responder. mm, Em, que es respecto a lo que está en stock, qué se considera y qué se tiene que declarar como productor. En el fondo, lo que se comercializa, si quedan en stock ciertos productos. Lo que son dos cosas, porque en esa pregunta, no la recuerdo exactamente, pero tenía que ver con la materia prima importada, por ejemplo. Cuando se declara, en el fondo, con esta excepción de no solamente lo puesto en el mercado, sino respecto a los envases importados? Por eso se dice importados para uso profesional. Cuando, por ejemplo, se importan resinas, se usan para fabricar otra cosa, queda ese envase dentro de la fábrica, eso se declara. Cuando se importa un producto, por ejemplo, no sé, un bidón de algo, de un químico, y ese bidón está en stock, ese envase está en stock y no se comercializa, no se declara como importado, porque no es importado para uso profesional. Ese bidón va a ser declarado una vez que sale al mercado. Entonces, lo que se tiene que sumar es lo importado, pero que se usa, ¿ya? Porque si no, sería doble declaración de que se informe por lo importado, y después, cuando se comercializa, habría doble, se estaría sobredeclarando. Entonces, no, solamente ahí es lo que sale hacia afuera, pero si lo que importado se usa y genera un residuo, se declara también. perfecto. Bueno, Sorry, Ignacio, pero sí, como estaban enlistadas, probablemente la mayoría venían Sí, del no, tranqui, principio de la tranqui. primera parte de la estaban, sí. presentación. Entonces, pero No sé si tienen algunas dudas, si quieren abrir el micrófono, ya estamos llegando al final de la presentación. Si quieren, les voy a dejar los contactos, los mails de ProRep y Acción Circular, si es que tienen algunas otras dudas.
y la presentación y la grabación de este evento serán enviadas durante este día. Así que para que ahí puedan revisar toda la presentación nuevamente. Aquí Diego Barrientos dice, repito mi pregunta, si yo me hago cargo del envase de mi proveedor, también chileno, por bien común, reenvasar, ¿dónde y quién debe hacer registro de esto? Claro, ahí lo que está haciendo es, él lo tiene que declarar como consumidor industrial, ¿ya? No como productor. Sí, pero si entiendo bien, lo que está diciendo es si él recibió un envase, ¿ya? Y lo está reutilizando y rellenando en el fondo y volviendo a introducirlo en el mercado. En ese caso, él tiene que asegurarse si ese envase es reutilizado nuevamente o retorna a sí mismo. El caso de que el residuo, el producto, el envase, embalaje, que terminó en la reutilización de él, debiera declararlo su proveedor en retornable reutilizable y por lo tanto, y si demuestra que en el fondo fue reutilizado por el quien hace la pregunta, no debiera tener un costo para él. Lo mismo si él después este envase rellenado lo vuelve al mercado, tendría que declararlo como reciclable, no reciclable o reutilizable en función del destino que disponga de él, ¿ya? Pero la pregunta, por lo menos, se está formulando desde el rol de consumidor industrial. Y por lo tanto, él puede reutilizar y reenvasar, pero si él introduce después ese envase, embalaje, tiene que ver, porque se declara igualmente. Perfecto. Muchas gracias. Ya llegamos al final de este webinar. Les agradecemos a todos su participación. Perdón, aquí Luis Romero dice, por favor, no alcancé a escuchar cuándo respondieron lo de declara. Hasta el 20 de marzo, ¿dónde se declara? Sí. Lo del 20 de marzo es un plazo nuestro interno de los productores que son socios de ProRep, que ya eran socios y por lo tanto ya están habilitados dentro de la plataforma y han tenido un mes para informar o reportar dentro de nuestra plataforma. Si hay una empresa que no ha sido socia, al menos de nuestro sistema de otro, tiene que primero ser miembro y luego declarar. Y entonces va a haber un plazo similar al que tuvieron los productores que ya están adentro y que debería ser como un mes, ¿ya? Entonces, depende de cuál es su rol. Si está dentro de ProRep, quien formuló la pregunta tiene hasta el 20 de marzo para reportar su embalaje. Eso lo Luis, hemos dicho ahí nosotros. está la respuesta. María Beatriz tiene la mano levantada. María Beatriz. Yo soy Ariel, que estoy Ah, con la Bea acá, estamos disculpe. los dos conectados, pero Ariel es el que hace la pregunta. La Bea igual es conmigo acá. Nesco, dos consultas. La primera, tú mencionabas al principio de la presentación que las multas por la no declaración o no cumplimiento de metas, perdón, era de $4 millones. ¿Esa multa es para ProRep o es para el productor? Porque Sí, también hablabas del que todos cumplen o todos cumplen. Entonces, como sí. para aclarar esos 4 millones ahí. Sí, buena pregunta. No hay que olvidar que ProRep, como los otros sistemas, son los productores. Entonces, no es una entidad separada de los productores. Los productores son, de hecho, en nuestro caso, en nuestro sistema de gestión, todos los productores eligen un directorio independiente, Sí. tienen un voto dentro de la asamblea, y por lo tanto, esa multa, en el caso de que el sistema de gestión no cumpla, se prorratea en función de lo puesto en el mercado por cada una. Ahora, respecto al cumplimiento, la superintendencia ha hecho ver que no va a ir a fiscalizar en caso de que hubiese un no cumplimiento, que es muy raro en los sistemas de gestión, ¿eh? Sí, Hay claro. varios amortiguadores entre medio, pero Sí. si hubiera, en el fondo van a haber planes de cumplimiento, no es algo en el fondo Hay que instancias distinto a antes de la multa, en el fondo. Exacto. De los 4 palos, ya. Y la otra pregunta, un poco orientada a esta trazabilidad de los datos que nosotros vamos a entregar, porque nosotros tenemos, claro, la trazabilidad tanto de los materiales como de las toneladas
que estamos poniendo en el mercado el año anterior por KSKU, pero esa trazabilidad, y claro, ahí tú hablabas de una factura y que ustedes están trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente para ver cuál es la mejor forma de hacer esta trazabilidad. Entonces hay un poco, no sé si ustedes tienen algún plazo para esto va a ser de aquí al otro año. ¿Por qué? Porque este es una pega que de requerirla, hay que saberla con bastante anticipación, porque si bien es cierto, tenemos nuestra línea base, que la vamos a declarar, súper como aceitada, pero esto también es algo nuevo, entonces hay que dedicarle bastante tiempo como a poder levantar esta información, generarla y demostrar la trazabilidad. Sí, sí. Así que ahí como, Así es. no sé si usted Eh, tiene algún plazo como en las reuniones o en las mesas que están ahí con el Ministerio de Medio Ambiente y que nos avisen lo antes posible también. Mira, lo de productor, eso es, sí, mira, te voy a contestar como si fuera alguien del ministerio, ¿ya? Ujú. Los sistemas de gestión tienen que cumplir y reportar lo que tengan que cumplir y demostrar el cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de Ambiente. ¿Qué son? Exacto. Son documentos, son informes de avance y final. Eso es lo que tiene que Ujú. entregar un sistema de gestión. Ya, Para poder llegar ahí, a ese cumplimiento, el sistema de gestión lo que tenga que hacer es responsabilidad de en ellos. realidad del sistema de gestión, Claro. claro. Entonces, por eso nosotros ya desarrollamos la plataforma de productor, estamos Ujú, desarrollando el módulo de consumidor industrial, el módulo de gestor, ujú. para que durante este año ya puedan estar listas y aquellos consumidores industriales que tengan convenio con el sistema de gestión tengan también habilitado esta opción de poder declarar en esta plataforma, ¿ya? Ya, Pero perfecto. es bajo roles distintos, ¿ya? Ya, Entonces, son independientes. Puede haber un socio de perfecto. un sistema y puede declarar incluso como consumidor industrial en otro. Industrial en No es otro. lo típico, porque No es lo ¿quién va típico, a sí, porque declarar el cualquier sistema que nada. no aporta al Mm, cumplimiento de él? exacto. Pero sí, Ya no, estamos en se eso entiende la trabajando lógica, se full. entiende la lógica. Sí. Gracias, Nesco. Bueno, ahí Vicente, nos quedan los últimos minutos. ¿Quieres decir? ¿Quieres hacer tu pregunta? Sí, claro. Hola, Carolina, buenas. Hola. Hola, Vicente. Nesco. Le quería hacer una consultita. Bueno, yo siempre me molesta Nesco, pero a ver si me puede ayudar con esto. Lo que pasa es que ya el tema de la plantilla POM lo tengo súper claro, cómo trabajarla y ya que tenemos que subir, bueno, lo que somos miembros ya de ProRev hace un tiempo, el día lunes. Pero tengo una consulta debido a lo que se importa. Yo tengo Ujú. súper claro que también tenemos Ah, me quedé pegado yo, parece. que tengo clara la respuesta, pero a ver si me ayuda. Lo que pasa es que cuando yo importo cierta cantidad, eso se enajena en el mercado, se considera, pero la pregunta clave es, yo tengo que informar todo lo que importé, aunque tenga en mi bodega guardado y todavía no lo haya vendido, o Es que, solamente lo que eso, vendí. sí, eso es lo que trataba, había respondido anteriormente sin leer la Ah, pregunta, pero es eso. Tú, en el caso de lo importado, es lo que tú, para uso profesional, está hablando de una importación para usar. sí, claro. El saco de resina tú lo usaste, ya. Si tú tienes un saco de resina que no has usado todavía, no, en el fondo tú ahí tú declaras lo importado directamente, pero para el caso de la venta del producto, tú declaras lo que se comercializa, lo que sale a venta. Si tú tienes Perfecto. stock, no declaras ese envase hasta que no se comercializa. Independiente que haya sido importado, esto pasa mucho con los importadores. Importan un producto y ese mismo producto después se va al mercado. Sí, Entonces, claro. ¿cuándo lo declaran? ¿Como importado o como puesto en el mercado? En esos casos, prima lo puesto en el mercado. Perfecto. Perfecto. Vale, no, yo pensé que tal vez era más fácil informar directamente lo que estábamos trayendo directamente en el año 2022, aunque se haya vendido o no se haya vendido. Pero si me decís que me preocupe de lo que se vendió, lo que importé, por supuesto, y lo que se vendió, lo voy a hacer así. Y ahora en esta última consultita, súper rapidita. Sé que tenemos hasta el lunes 20, pero tú sabes si se va a aplazar esto y en el caso de que si es así o no, habrá unos tiempos más para poder informar. Mira, todavía no hay, no lo hemos conversado y no puedo arrogar así como una respuesta definitiva. Yo creo que sí, esto es primera vez que se hace, en el fondo estamos también en ajustes,
Así que, obviamente, dentro de lo razonable, la idea es que todos puedan declarar, y si hay alguno que se ha atrasado un poco en el levantamiento, la idea no es dejarlo fuera, obviamente. Vale, Entonces, no, por supuesto. pero lo importante es que el grueso pueda declarar antes del 20. No, de todas maneras, sí, la idea es hacer eso. Solamente me falta el tema de la importación, que creo que ahí fallé porque lo tenía súper claro, pero ya estamos terminando con eso. Entonces, por eso te lo preguntaba para tenerlo para el lunes. No, A última hora, como la patente. Ya, buen Nesco. ya, Vale, muchas gracias. Gracias, Carolina. ya. De nada, muchas gracias a todos por su participación. No quiero dejar ahí a Cristian con la mano levantada. Cristian, si puedes hacer tu consulta, última consulta del Nesco. evento. La Nesco, Hola, disculpa, Cristian. es relacionada a la misma consulta que te hizo Vicente, asociada a la importación. ¿Qué pasa si el embalaje en el cual traigo yo la importación no lo utilizo o no lo meto en el mercado? Es el embalaje que trae el importador y yo ocupo la materia prima de esa importación. Sí. Ese embalaje sí ¿La se declara. declaro? ¿La Sí, declaro? Sí, ese embalaje se transformó en residuo dentro Sí. de tu planta. Sí, eso se declara como puesto en el mercado. Lo declaro como puesto en el mercado independiente que lo Sí. tenga yo en mi planta, no lo meto en el mercado. Es que a ver, por eso es la distinción. Tú me hablaste de embalaje. Es distinto a veces cuando, si el envase, en el fondo tú tienes un stock de un producto que viene envasado y ese no sale en el mercado, tú no lo declaras. Pero si tú tomaste un pallet, lo desarmaste, pusiste todo, qué sé yo, los productos en el stock, generaste el residuo de los embalajes de esa importación, eso sí lo tienes que declarar porque en el fondo usaste de alguna forma ese embalaje y quedó ahí como residuo. ¿Ya? Es una distinción fina, pero ahí es distinto en el caso de embalaje de envase, que tú después lo vendes y ahí tú no lo tienes que declarar inmediatamente cuando lo importaste, sino cuando sale al mercado el producto. Ah, ya, te entiendo. Como entendía, Ahora, en tema de envase y embalaje ahí hay una diferencia entonces. hay una diferencia. Sí. Entonces el embalaje yo lo debo declarar porque yo me quedo con ese embalaje en la planta. Exacto. A menos que tú, por ejemplo, importes un pallet completo y tengas como stock el pallet tal cual como lo recibiste y ese pallet después se va a ir tal cual al mercado, ahí no se generó el residuo, en el fondo, ahí no declara el embalaje, sino hasta cuando sale con el pallet y producto completo al mercado. Son sutilezas pequeñas, pero Sí, pasa. Nosotros importamos bobinas de acero, entonces viene con un suncho, algunas vienen con unas cosas encima, y no ocupamos nada de eso, ocupamos el acero solamente. Claro, pero eso genera residuo adentro y si hay embalaje queda ahí declarado. Ya, gracias, Nesco, me queda súper claro ahora. Perfecto, muchas gracias a todos por asistir a este evento. Vamos a estar informándoles de los próximos webinars que tenemos preparados para ustedes. Así que muchas gracias a todos por su participación. En el chat les dejé los correos porque veo que quedan muchas dudas aún. Así que muchas gracias Nesco, Ignacio por su presentación y a todos los que asistieron hoy al evento. Nos vemos muy pronto, que tengan una buena semana. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias.